Bien, muchachos, vamos a continuar con el desarrollo. Bien, ya está, estamos armando, listo. Bien, vamos acá, muchachos. Hasta antes de este bloque estábamos desarrollando justo lo concerniente a la Revolución Francesa y lo que va a traer consigo. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. La Revolución Francesa y lo que va a traer consigo. Antes de poder entrar al detalle acerca de la Revolución Francesa, era primero entender el concepto de revolución. Muy bien, y dentro del marco del concepto de revolución vamos a tener ahí conceptos bien marcados. Muy bien. Entender primero que toda revolución es un cambio profundo en un determinado periodo de la historia y que marca un precedente. La Revolución Francesa fue un cambio. Se cambiaron el sistema de gobierno, se cambió el antiguo régimen por una nueva forma de gobernar y marcó un precedente porque muchos continuaron con ese perfil de la revolución. Por lo tanto, estos se van a producir y como les decía, van a marcar periodos en la historia. La Revolución Francesa marcó un periodo muy importante. De repente quizás el impulso de la ilustración, el impulso de los ilustrados, la respuesta por las personas que iban formándose en base a la ilustración, va a desencadenar una serie de hechos importantes. Pero por muy encima de todos estos hechos, no vayamos al descontrol del despilfarro de la corte, en este caso de Francia. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que estos cambios que se dan en base a una revolución abarcan diferentes ámbitos de la sociedad, ámbitos económicos, ámbitos sociales, ámbitos políticos, estructuras de gobierno, en el ámbito espiritual, entre otros más. Por lo tanto, hay, eh, hay dos puntos de vista que se van a tener que tener en cuenta cuando hablamos de la Revolución Francesa. Entender qué condiciona, a qué cosa le van a condicionar, que es el absolutismo, ¿no? Y qué va a conllevar a los burgueses a realizar dicha revolución, que los va a conllevar a realizar dicha revolución. Entonces, estamos viendo de que el resultado de todo esto va a traer consigo una serie de posturas, en cuanto al desarrollo de esta parte de la historia, sin dejar de lado que se van a dar muy aparte dos revoluciones importantes, ¿no? Desde los orígenes del hombre con la revolución neolítica y después, que vamos a ver más adelante, la revolución industrial. Vamos viendo acá. Entonces, en medida de las cosas, ¿por qué es tan importante la revolución francesa en prácticamente en la historia universal? ¿Por qué llega a ese punto máximo de decir vamos a trocar o vamos a tratar el tema de la Revolución Francesa? ¿Por qué? Porque el resultado de esta revolución va a condicionar a la sociedad que hoy en día conocemos. Muy aparte de ello, estamos hablando, perdón, de alergia increíble, me tiene así medio condicionado. A ver, por lo tanto, en la Revolución Francesa trae consigo y enlaza todo este tiempo de cambios que se da, que son propios de este siglo XVIII y sobre todo de la edad moderna en la cual nosotros estamos tratando. Ahora, va a cambiar el pensamiento de la sociedad, va a cambiar la forma de gobernar, van a surgir instituciones del Estado como los poderes del Estado y esto se va a ir expandiendo hacia otras naciones. Se expande hacia otras naciones y va enlazando, como se dice, diferentes eventos que van de la mano con la revolución. No va a ser la única. Después de ello van a venir un conjunto de revoluciones, tanto liberales, que van a condicionar a otras sociedades, pero la que marca un precedente muy importante va a ser la Revolución Francesa. Prácticamente que vemos el boceto o el modelo de un futuro Estado republicano, como se dice. Vamos a ver acá que muchos de los elementos de la sociedad, la política, la economía, la espiritualidad,
van a provenir en base a estas ideas de la Revolución Francesa. Por lo tanto, vamos a empaparnos, a embullirnos en este hecho muy importante y trascendental en la historia universal, conocido como la Revolución Francesa. Periodo en el cual se desarrolla esta revolución 1789 a 1799. Un tiempo muy importante, un periodo largo, prácticamente 10 años, ¿o me equivoco, Fernando? Profe, no. Oh, ok, Fernando, ok. Por un periodo de 10 años muy importantes, influyentes, lo que se va a desarrollar en este periodo. Ahora, la Revolución Francesa es un tema amplio, un tema en el cual, pues, largo, son 10 años, queridos estudiantes, y lo vamos a dividir en 2 a 3 bloques, viendo la próxima semana de lo que es, de la que viene a la que sigue, que nos toca, estamos hablando el día viernes 6 de agosto, que vamos a tener clases, y vamos a poder continuar hablando acerca de la Revolución Francesa. Con un punto importante en el sentido que vamos a hablar del segundo bloque. Yo creo que hasta en 3 bloques nos va a tomar el desarrollo de esta revolución. Ahora, durante este periodo de 1789 y 1799, pregunta del examen, tomen nota la fecha porque le va a venir de cajón, ojo, revolución, pregunta de examen, como les digo, no olvidarse. Vamos a ir entendiendo el concepto de dicha revolución, para ir entendiendo por qué fue un conflicto, por qué fue un accionar social, político, y le vamos a pedir a uno de sus compañeros que por favor nos lea. A ver, ¿a quién le pedimos? Rita, léenos el concepto, hija, por favor. Ya. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Exacto, muy bien, gracias, Daniela mío. Bien, entender primero del concepto, la parte donde dice conflicto social y político de diversos periodos de violencia y convulsión en Francia. Ahora, no solamente van a ser conflictos políticos sociales, sino también económicos. Recordemos un punto bien práctico. Durante este tiempo se vive un absolutismo. El rey concentra el poder. Así como concentra el poder, también se va a dar cuenta que depende del Estado. Va a haber un despilfarro de la corte que va a generar un condicionante. Esto va a traer consigo una serie de huelgas y protestas a la disconformidad, ya que está pasando Francia por una crisis económica. Hay sequía, hay hambruna en este espacio y la gente se va a levantar. Pero ¿quiénes se van a levantar? Cierto grupo de la sociedad, ¿no? Un grupo pequeño que es el grupo netamente de los burgueses. Y por ahí apoyados por el pueblo, pero son ellos los que pagan impuestos mayormente. Ante la crisis, ante la necesidad, a eso se va a sumar el pago de impuestos, van a estar bien condicionados. Vamos a ver qué trae consigo la Revolución Francesa. Partamos por las causas, ¿no? Y es importante entender estas causas que se dan en el siglo XVIII, ¿cierto? En este país importante de Francia. Ahora, hay que catalogar las causas entre ideológicas, sociales, políticas y económicas. Cuando nosotros hablamos de causas políticas, no nos vamos a remontar en este periodo de la historia de 1789 a la labor que estaba realizando Luis XVI. Él estaba haciendo netamente un despilfarro de la corte. Gastaba en enormes fiestas en palacio, con disfraces y etcétera, de manifestaciones culturales propios de esta corona. Asimismo, ¿no? Cuando se da esta situación, en este caso, ¿no? Y se conoce y se sabe su poder absolutista, que controla, que no hay una separación de poderes,
que su poder, él decía que provenía de Dios, ¿no? Y de los cuales cuando se iban plasmados, se interponían a todos los pensamientos de los ilustrados del siglo XVIII. Por lo tanto, el pueblo va a empezar a protestar. Pero el pueblo empieza a protestar por ese alimento básico que tanto necesita. Pero cuando el pueblo empieza a protestar, por otro lado tiene la sombra de aquellos personajes de la Ilustración, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu, que quieren, lo único que quieren un cambio, ¿no? En el marco y en el desarrollo de las monarquías, que pasen a una actitud pensando en que el poder no debe recaer en una sola persona, sino tiene que haber instituciones. Esta influencia por parte de los ilustrados va a ser muy importante en este periodo de la historia, ya que va a traer consigo una serie de transformaciones que se van a ver reflejadas en las causas de la Revolución Francesa. El país, como les decía hace un momento, está experimentando un periodo de cosechas malas, un aumento del precio del trigo y la harina, un aumento en los, se podría decir, en los resultados, como el pan, un aumento en el Estado francés que tenía las deudas y estaba quebrado. Por lo tanto, estamos viendo a unas monarquías absolutistas que están cometiendo muchos errores progresivamente, que las personas están mostrando una actitud equivocada, o sea, no equivocada en el sentido que si yo protesto estoy mal, no, a lo contrario, ¿no? Le van a reclamar al rey y los monarcas lo justo. Para el monarca que hace, será la expresión equivocada, pero para los que van a reclamar, están reclamando sus derechos, como se dice. Por lo tanto, así como hay deudas económicas, hay causas sociales en este caso. Y las causas dentro del marco de las sociales, la diferenciación en esta pirámide social va a estar bien, pero bien marcada. El entorno del rey, el entorno del rey en el siglo, en el siglo XVIII, va a estar bien marcado por los nobles. Ellos van a poseer pues el 35% de las tierras, tienen un grado, no pagan impuestos, y sobre todo son los que ocupan los principales cargos públicos, ¿no? Por otro lado, van a estar después los burgueses. Estos van a ser mayor a los nobles, ¿no? Y los burgueses, algo que no les pareció era que ellos pagaban impuestos. Los burgueses pagaban impuestos, ¿no? Por lo tanto, en el último estado van a estar los campesinos y los artesanos. Ellos ocupaban un 83% de la sociedad. Cuando había un elemento de elección para elegir, para reactivar algo, oh, lógico, más asistentes habían o participaban, como se dice, de los hijos de los padres campesinos y de los artesanos. Por lo tanto, se estaban uniendo, en este caso, los campesinos con los burgueses, para condicionar a un determinado grupo de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, esta sociedad del antiguo régimen está condicionada y sujetada en base, ojo, en base a cómo se va a desarrollar esta Revolución Francesa. ¿Quiénes van a realizar la Revolución Francesa? Los burgueses. ¿Con ayuda de quién? Los campesinos y artesanos. Por lo tanto, por lo tanto, las monarquías absolutistas van a tener que reformular sus estados triestamental. ¿Y qué cosa eran sus estados triestamental? Aquella división que estaba entre la nobleza, el clero y el estado llano. Cada uno representaba un determinado grupo de la región. Nobleza, clero y estado llano. Por lo tanto, la sociedad del antiguo régimen tenía sus características de, de estar condicionados, ojo, de decir, pues, tú naces en esta tierra y estás destinado a realizar lo mismo que tus antepasados. Que algo notaban que estaba en desigual, por así decirlo. En el ámbito
en este caso, de las consecuencias sociales, la sociedad era la del antiguo régimen, era triestamental, como lo vieron hace un ratito, ¿no? No se podía cambiar el grupo social, usted no podía hacer, pues, concerniente a determinado grupo y bajar, o estoy en los artesanos y subo a noble, no. No se podía cambiar, no se podía cambiar de grupo social, y también recuerden ustedes que habían algunos grupos que tenían cierto privilegio, pero estaban bien marcados, no algunos, porque son la nobleza y los más cercanos a la corona. Sin embargo, los burgueses y el Estado pueblo, los campesinos, estaban sujetos a una serie de impuestos. Y en el marco y desarrollo de las etapas de la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a tener un punto muy importante. ¿Qué vamos a tener en esas etapas de la Revolución Francesa? Vamos a tener tres etapas muy, pero muy importantes. La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Estas son las etapas de las cuales nosotros vamos a desarrollar, teniendo en cuenta en el marco y el desarrollo de estos 10 años de la Revolución Francesa. Vamos acá. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ¿Por qué es así tan fría? No. todo claro, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Dudas, preguntas, Sí. algo? ¿Dudas, preguntas, algo o algún interrogante? Alonso Cagua, Profe, ¿cuál es el tema? la Revolución Francesa, Alonso. Ahora, profe, que no entré. Tengo un inconveniente, disculpa. Carlos Apaza, Dígame, profesor. no, estoy corroborando la asistencia, hija. Lazo, faltó. No, muchachos, vamos a explicar esta parte. Bien, tenemos ahí. Por lo tanto, ¿qué son las etapas? Cada una de las etapas va a coger una característica, ¿no? En el marco y en el desarrollo de la revolución. Quiere decir que cada una de estas etapas son un determinado tiempo. Podría ser considerado también periodo. Por lo tanto, vamos a tomar el nombre como tal. Son los periodos por los cuales atraviesa la Revolución Francesa, desde un punto del inicio de la Revolución hasta el término de la Revolución. Por lo tanto, ¿no? En estas etapas van a estar principalmente focalizadas entre quienes van a gobernar durante este espacio de tiempo de 1789 y 1815. Por otro lado, esto va a sumarse, ¿no? La imagen de Napoleón como parte del proceso de la Revolución Francesa e instaurar también ese gran imperio que quiso formar Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, las etapas que ustedes van a visualizar o presentarán, ¿no? Después de la elaboración de los exámenes, vamos a ver, ¿no? Los estados generales, la asamblea constituyente, ¿no? La asamblea legislativa, ¿no? La convención, ¿no? Y después esto va a desencadenar, ojo, cada una de estas etapas va a desencadenar en algo muy importante. ¿En qué van a desencadenar? En lo que cada una de las naciones que hasta el momento está visualizando, ¿no? O está teniendo, va a empezar a motivarse en base a esta Revolución Francesa. Por lo tanto, va a ser bueno que ustedes entiendan de que después de esta revolución, como les dije al empezar este segundo bloque, van a darse revoluciones liberales, ¿no? No revoluciones como tal, sino revoluciones liberales, que también van a ser, pues, como se dice, las consecuencias de dicha Revolución Francesa. Bien, queridos estudiantes, vamos acá.
Hasta este punto nosotros hemos llegado, ¿no? Faltó poner el fondito. Vamos a poner el fondito. Muy bien, chicos, gracias. Vamos a compartir ahora sí. Preguntas, interrogantes, dudas. Algo que no ha quedado claro. Ya, hasta aquí vamos a considerarlo como parte de la evaluación de esta unidad. Hasta aquí las causas, políticas, consecuencias, años. No, causas, organización política, las fechas, es lo que vamos a tomar en este examen que se viene. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Viernes 23. ¿Sí? Bien, estudiantes, no habiendo indicaciones o pertinentes o interrogantes, ¿no? Vamos a dar paso al cierre del bloque el día de hoy con este tema de la Revolución Francesa. Y muy importante que la próxima semana, pues sí, empiezan los exámenes. Y en el caso que nos vemos el próximo viernes, vamos a continuar viendo lo que son las etapas de la Revolución Francesa, queridos estudiantes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna interrogante, algo? Muy bien. Bien, muchachos.